Primeramente nos ponemos en mutuo acuerdo con la palabra del Señor y nos reconciliamos con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Biblia se lee el cual está escrita. San Juan capítulo 4 del 10 en adelante dice: Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde se debe adorar es en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos los que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Amén. Gloria a Dios. Ahí esperamos. Hermanos, como les decía al principio, este versículo, este pasaje, esta historia, es una historia que ha sido usada de 1000 y de una manera. Pero déjeme decirle que si usted está pensando, amigo, en este momento, que este mensaje es otro mensaje acerca de la mujer samaritana, déjeme decirle que está equivocado. Le doy gracias a Dios, démosle gracias a Dios por esta mujer samaritana. Esta mujer cambió el curso de su vida, y no solo el curso de su vida, sino el curso de toda una ciudad. Fue la primera que empezó un avivamiento. Y déjeme decirle que nos vamos a concentrar en un punto muy importante, que aún nosotros, la misma iglesia, tenemos que saberlo. Que aún mismo nosotros a veces ignoramos. Como le decía yo al Señor, ¿cómo explicar una cosa a veces si el pueblo, como dice el varón, está debajo de la cama? Y estamos debajo de la cama con la televisión prendida, concentrados en lo que está pasando en el mundo, en lo que está pasando en toda la farándula, en todos los deportes. ¿Qué está pasando con los artistas? Y no nos concentramos
se está acabando, que el tiempo se nos está pasando y no aprendemos. Nos vamos a concentrar con una pregunta que ella le hace. Mira, el Señor, cuando el Señor le dice, ven, llama a tu marido, dile que ven y después ven acá, y ella le dice, Señor, no tengo marido. El Señor le dice, bien has hablado porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No crea que el Señor es como nosotros, que le empezamos a sacar los trapos al sol a la gente. El Señor le toca a este punto para que en ella haya una reacción. Así es. Él buscaba una reacción la cual funcionó en ella. Cuando él le dice, bien has hablado una verdad. Ella le contesta en el 19 y le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Eso es lo que el Señor buscaba, que ella se diera cuenta que no era con cualquiera aquel que estaba hablando. Sí. Porque él no la conocía, él no sabía quién era y le revela su vida. Esa es la reacción que él buscaba. Y la mujer, como mira que este es un profeta, aprovecha ella para hacer una pregunta que todos en algún momento nos la hemos hecho o nos la han hecho los religiosos allá afuera. Esta es la pregunta que ella hace en el 20. Ella le pregunta al Señor y le dice, nuestros padres adoran en este monte. Y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer, cuando se dio cuenta que este era un profeta, dijo, ahora salgo de mi duda, voy a aprovechar que estoy delante de un profeta y le voy a preguntar si es en este monte o si hay que ir a Jerusalén. ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos? Señor, yo estoy confundida. Mire, siempre hay dudas en el hombre. Mira la duda que tenía esta mujer, y bendito sea el Señor que esta mujer tenía esta duda. Porque nos ayuda a nosotros. Porque cuántas veces nos han preguntado, ¿y ustedes por qué no tienen templo? ¿Y a dónde se reúnen? ¿Y quién los va llevando? ¿Y quién los pastorea? ¿Y quién es el líder? Y tocamos este punto porque ella está confundida y ella quiere saber a dónde tengo que ir. Jesús, sigo orando aquí, donde mi papá me dijeron, donde mi nana, donde mi tata me dijo, sigo aquí, donde me dijo el abuelo, la abuela, o me voy a ir a Jerusalén. ¿Qué hago? Vamos a tocar ese punto. Ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Así es. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mire, cuando ella dice en Jerusalén, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. No crea que era la ciudad. No crea que llegaron adorando a la ciudad. Cuando ella dice en Jerusalén, está hablando del templo famoso de los judíos. Ajá. Ella está hablando de aquel templo que los judíos se vanagloriaban que era el templo de Dios. Quiero tocar unos puntos acerca del templo rapidito. Quiero dar una historia rapidita, que es el templo. Porque si entramos de lleno aquí, amanecemos, anochecemos, volvemos a amanecer. No nos Eran gusta, las 3 de la madrugada esta noche y yo todavía no iba ni a la mitad tan siquiera. no nos gusta la semana. No nos mira, la cuarentena se acaba. Sí. Y empezamos otra. Sí, Y quién sabe que terminemos. es verdad. Mira lo que quiero detonar, que quiero decirles este punto. Cuando ella habla de ese templo, cuando habla de Jerusalén, está hablando del templo. Quiero darle la historia del templo. Primero que nada, David le pide al Señor construirle un templo. Mire, si tiene lápiz, tiene papel, escriba, para que no vaya a decir que son chambres míos. Sí, cabal. Primero, Dios le dice a David que le va a conceder porque David le pidió. Lo pueden encontrar en 1 de Crónicas 17,
7, lo pueden encontrar en Primera de Reyes 5:5. David le pide al Señor que le deje construirle una casa. El Señor le dice, no, tú no. Segundo punto, Salomón le construye el templo. Ajá. Salomón se lo construye porque el Señor le dijo a David, tú has sido hombre de guerra y has derramado demasiada sangre. Tú no me vas a construir casa, pero te lo permitiré que tu hijo lo haga. Salomón le construye el templo al Señor. Ajá. 960 años Oiga, bien importante. antes del nacimiento de Cristo. Pongamos atención. Muy importante esto. 960 años antes del nacimiento de Cristo, Salomón estaba construyendo el templo. Oiga. Esto es lo que sucede, mire. Muere Salomón y su hijo Roboam toma poder como rey. Aquí sucede lo famoso, que por eso escuchamos a veces que habla de Judá y a veces habla de Israel. Y la Biblia habla de Judá y habla de Israel. En el tiempo de Roboam, Israel se rebela. Eran 12 tribus, 10 tribus se jalaron y formaron el país de Israel. Y 2 tribus se quedaron con el nieto de David, Roboam. Ahí se parte. El Señor le dijo a Salomón, si tu familia se queda en mis leyes, mis mandamientos, yo permaneceré en esta casa. Esa era la promesa. Pero como no lo hicieron, el faraón de nombre Sisac, el faraón Sisac saquea el templo durante el 4º o 5º año de ser rey Roboam. Viene este faraón de Egipto, saquea el templo 925 años antes del nacimiento de Cristo. Bueno, saqueó el templo, se llevó los oros, se llevó los escudos, se llevó hasta lo que no tenía que llevarse. Hasta la escoba se llevó el amigo. Dejó aquello barrido. Porque mire, si usted lee la Biblia, hasta el piso Salomón aventó oro. Mire, hay tantas cosas, pastores ladrones, sinvergüenzas, de que dice la Biblia allá cuando Salomón lo está construyendo en Primera de Reyes, capítulo 6-7, dice de que las piedras se cortaban antes de llevarse al templo porque no era permitido que hierro, fierro, martillo y serrucho se usara dentro. Y ustedes usan de todo para crear un templo, el cual Dios no se los ha pedido. Entonces déjeme decirle, el faraón se llevó todo, pero no destruyó el templo. Amén. Solo se llevó todo. Pero déjeme decirle lo que sucede. Los hijos de Israel no se arrepintieron, siguieron en lo mismo y siguieron haciendo lo que les daba la gana. Después vino el rey Nabucodonosor, me cuesta pronunciarlo, con el imperio babilónico, y los reyes, el rey de Babilonia quema el templo. Si no me creen, Jeremías capítulo 52. Sí. Que volvieron a meter, lo que volvieron a hacer, se llevó todo, se llevó hasta los vasos de oro. Sí. Los utensilios que se usaban para el templo se los llevó. Lo que no pudo cargar Sisac, se lo llevó Nabucodonosor. En el año 587 sucede esto y queman el templo. Se arruinó, se quemó, lo destruyeron, punto. 587 años antes de Cristo. Pero se levanta el segundo templo. El segundo templo levantado por un tal Zerobabel. Si no me creen, Esdras capítulo 5. 515 años antes del nacimiento de Cristo. Ahora este es el templo de que leemos que Cristo cuando que era pequeño, lo encontraron en este templo. Este es el templo que se había levantado, era el segundo templo. Herodes el Grande. Herodes el que mandó matar a Cristo. Herodes era judío. Los romanos tuvieron potestad de esa tierra y los romanos tomaron a un judío y lo pusieron de rey, pero que fuera títere de ellos. En el año 20
nacimiento de Cristo, este hombre tira el templo viejo y empieza a reconstruirlo. Lo va haciendo por partes. Lo reconstruye y lo amplía. Ese es el templo que nosotros conocemos. Este es el templo, mire, empezó a construirlo 20 años antes de Cristo. Más cuando Cristo nace, Cristo tenía alrededor de unos 25 años cuando se termina el templo. Cuando se termina de construir. Bueno, se terminó el templo y Cristo les dijo, miren este edificio, yo les digo que no quedará piedra sobre piedra. En el año 70, como 40 años después de la ira de Cristo, los romanos lo quemaron, lo destruyeron por medio de Tito y nunca más se ha vuelto a parar. Esa es la historia del templo. Quería sacar el punto para que entendamos qué es el templo, para que entendamos que cuando los pastores dicen la casa de Dios, no, sorry, en el año 70 se quemó. Ajá, es cierto. Y no se ha vuelto a levantar. Cuando dicen esta es la casa de Dios, no, allá está toda, ya ni cenizas hay, Sí. ni cenizas quedan. Pero Dios dice la casa de Dios. Por eso quería tocar este punto. Mire. Entonces vamos a volver a la Biblia. Después de ser un poquito de historiadores. Volvamos al punto en San Juan 4:20. Ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Oiga, ella está confundida. Ella está preguntando, ella quiere saber a dónde tengo que ir. Entonces la pregunta del millón para nosotros es, yo quiero preguntar lo que siempre nos preguntan. Ahí está bien, ahí está bien. Bien, se mira. Yo lo que quiero preguntar es lo que siempre nos preguntan. ¿Por qué nosotros no tenemos templo? Esa es la pregunta. Yo sé que todos van a saber la respuesta, pero bíblicamente, porque mire, déjame decirle que a veces viene gente que tuerce la escritura, dice la Biblia, para su conveniencia. Así es. El punto de nosotros es que nosotros no torcemos porque no sacamos nada. No hay provecho. No hay provecho financiero, no hay provecho de este mundo, no hay necesidad de billete porque no nos interesa eso. Nos interesa la salvación de las almas. Así es, correcto. Amén. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no tenemos templos? Vámonos a la Biblia. Vamos a usar ahora la Biblia. Si no ha aprendido a usar la Biblia, ahora va a batallar. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Amén. ¿Lo tenemos? Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Viene el primer punto. ¿Por qué nosotros no tenemos Biblia? Déjenme decir lo que está sucediendo en Apocalipsis 21. Juan está mirando la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 22 dice lo siguiente. Cuando Juan mira la Nueva Jerusalén, dice en el 22, no vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. Amén. Por esa razón nosotros no tenemos templo. Porque dice la Biblia que en la Nueva Jerusalén el templo es Dios Padre Todopoderoso y Jesucristo el Cordero. Amén. Oh hermano, pero disculpe hermano, eso es en el cielo hermanos. No se equivoque hermano, eso es en el cielo. Estamos en la tierra, ok, está bien. En el mismo Apocalipsis 21 hay un texto que déjeme decirle que hasta ahorita en día siempre me lo había brincado. Pero gracias a la ayuda del Señor he llegado a entender un punto, mire. Apocalipsis siempre 21, vamos a leerlo del 1. Oiga lo que dice Juan. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y
y el mar tampoco existía ya. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, preparada como una novia que se adorna para su esposo. Oigan el 3, aquí pongan atención. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Gloria a Dios. El punto es que dice, mire, entonces desde el trono, no crea que era Pablo hablando, no crea que era Pedro, el Padre dando testimonio, y el Padre dice: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Mira, allá en el 22 dice que Él es el templo, y aquí también dice que Él es el tabernáculo. Yo pregunto, hermanos, ¿sabemos qué es un tabernáculo? No les pregunto de la religión que se llama Tabernáculo de Israel. Oh, no. Bíblico. Tabernáculos amigos Tabernáculo bíblico, le dicen. de Israel. Tabernáculo bíblico. Hay un montón de tabernáculos. Pregunto yo, ¿sabemos qué es un tabernáculo? Déjenme decirles, hermanos, que el griego original a la palabra tabernáculo le llama tienda. Una tienda de campaña. El tabernáculo con el templo, la diferencia es que el tabernáculo es como un santuario, es como un templo, pero movible. Usted lo puede mover. Usted lo puede mover, lo puede traer aquí, lo puede traer para allá. Es movible, es una tienda de campaña. Ese es el tabernáculo. Siempre siendo un templo, pero es algo movible. Y el templo es algo que usted siembra y no se mueve. Pero la Biblia dice que Cristo es el tabernáculo y también es el templo. Mire, completo. Completo, gracias, varón. Completo. Si quiere que Cristo vaya con usted, Él es su tabernáculo. Si quiere salvarse y no moverse de la salvación, Cristo es su templo. ¿Y a dónde nos hacemos? ¿En dónde empiezo a construir? ¿Acaso Wells Fargo me da el préstamo para un templo? Por supuesto que sí, pero Dios no da permiso. Dios no da permiso. Brinque, salte quien quiera saltar. La Biblia no les permite estar construyendo templos. Aprendámonos esto, hermanos. Le dice Pablo a Timoteo que se haga un varón experto en la palabra. A nosotros nos empiezan a predicar, nos empiezan a atizar y empezamos a ver dónde está el teléfono del hermano Raimundo. Speed dial, marca el 1 y ahí está la llamada. Aprendámonos esto, hermano, en el corazón. Esto es algo que le dice Pablo que te puede salvar. Esto es lo que nos puede salvar. Mira, Cristo le dijo: ustedes piensan que en Él escudriñan la Escritura, ustedes piensan que en Él encontrarán la salvación, mas ellas dan testimonio de mí. Amén. Si queremos dar testimonio de Cristo, tenemos que saber esta Escritura. Oiga lo que le dice. Que Él, oiga, y el Padre lo dice. El Padre dice: oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la tienda de Dios con los hombres. Oiga, el Padre decía que Cristo era el tabernáculo. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo. Y Él será Dios con ellos y será su Dios. Los invito a Hechos capítulo 7. La muerte del santo Esteban. Esteban está hablando con los judíos. Esteban les está hablando y los está predicando y se los ha traído
traído desde Génesis para acá, la historia. Entonces, vamos al punto. Hechos de los Apóstoles 7:44. Esteban le dice: nuestros padres estuvieron en el desierto, el tabernáculo del testimonio, que Dios mismo ordenó cuando le dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que le había mostrado. Y ellos lo recibieron y lo introdujeron con Josué. Cuando tomaron posesión de la tierra de los gentiles, de los paganos, a las que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. Oiga lo que dice: y el tabernáculo estuvo con ellos hasta los días de David. ¿Se acuerdan que les dije que David pide permiso de construir un templo? Porque David miró y dijo: David, yo tengo una casa de cedros y Dios está en una tienda de campaña. El arca del pacto está en una tienda de campaña. Sigue diciendo acá, mire, él lo explica mejor. ¿Qué versículo va? Vamos en el 45. Y ellos lo introdujeron con Josué cuando tomaron posesión de la tierra. Y lo introdujeron bajo el mando de Josué en el país ocupado por los gentiles, a los que Dios expulsó delante de nuestros padres. Hasta los días de David lo tuvieron. Oiga bien, el 46. David fue del agrado del Señor. Oiga, léalo, hermano. Dice el 46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculos para el Dios de Jacob. Oiga bien lo que dice: que David encontró gracia ante los ojos de Dios y pidió construirle una casa al Dios de Jacob. Quiero decirles un punto, hermanos. Quiero decirles un punto en ese 46. ¿Qué es lo que tienen todas las religiones en común? Y cuando digo las religiones, digo todas las religiones. Todas. Estoy hablando de los mormones, estoy hablando de los testigos de Jehová, estoy hablando con los que tienen pastores, estoy hablando con los católicos. Que todos hacen el... Correcto. Todos hacen templo, pero hay algo que tienen. Todos dicen que Dios les ha pedido hacer un templo. El abuelo de mi hermana dice que Dios le pidió que le hiciera un templo. El pastor de la iglesia de mi mamá dice que el Espíritu Santo le dijo: esa casa ahí detrás de la casa de la Noemí es la que me gusta para mi casa. Uy. Prepáramela. No importa cuántas veces ahí ha estado un matrimonio, pero a veces quiero de casa. Cuando la guadalupana visita a Juan Diego, le dice: mira, llévale esta pintura porque quiero casa. Ella. La de Fátima. Y miren, nos podemos ir. Buda, los musulmanes, todos le construyen templo porque Dios pidió templo. Y me llama un punto la atención. Pastores ignorantes, que la Biblia no la leen, y si la leen a su conveniencia. Que ahí hay billete. Oiga lo que dice el 46. Que David halló gracia ante Dios. Y oiga lo que dice. Oiga la palabra clave. Y pidió. ¿Se lo pidió Dios o se lo pidió David? Gracias, solo una persona, David. David se lo pidió. Dios no le pide. Si lo leen en el Antiguo Testamento, le dice, hasta le contesta un poco muy así
así como decimos nosotros, un poco sangrón. Porque el Señor le dice, mira, le dice, todo el tiempo que mandé a los jueces a que gobernaran al pueblo de Israel, alguna vez yo les pedí a ellos que me hicieran templo. Oiga. Decimos nosotros, Señor, ¿qué necesidad hay de ser grosero con David? Si el hombre solo te está queriendo construir una casa. El Señor le dice, desde que salí de Egipto, no he habitado en una casa. ¿Acaso, le dice, cuando mandé a los jueces que no habían reyes, acaso yo les dije en algún momento construyanle casa? Pero mire, David encontró gracia delante de los ojos de él y él pide que le permita construirle una casa. Pastorcitos, ¿cuántos de ustedes le han pedido al Señor? Todos ustedes dicen que Dios se los pide a ustedes. No, pues ustedes son más santos que David. Ustedes son más alumbrados que David. David en cuarto nivel. Lo único que tiene David es la danza. Sí. Es lo único que tiene David. Nada más tiene. Porque hasta el mismo David, él le pidió. No es que Dios le dijo, mira, construiste una casa para que saque billete. Pero todos dicen, no, Dios me ha pedido. Dios quiere. Mentiras. Y el pueblo lo acepta. Porque el pueblo no sabe. Por eso dice la Biblia que el pueblo desfallece. El pueblo se condena sinceramente por la ignorancia. Volvamos al 46. Dice que David halló gracia ante Dios y pidió disponer y construirle una morada a la casa del Dios de Israel. Oiga, y se lo pide y Dios le dijo, no. Vaya, imagínese, por petición de David. Yo les pregunto a los pastores, ¿ya se lo pidieron a Dios? Y si Dios les dice que no, ¿van a dejar de construirlo? No, ustedes no le preguntan. Ustedes al que le preguntan es al banco. Sí, Al Chase al que le preguntan. Al gobierno que le pide, le preguntan. Al gobierno le Al preguntan. gobierno es que le preguntan para hacer un templo. Porque si a Dios le preguntaran, Dios le diría, no. Imagínense, la Biblia dice que David era conforme al corazón de Jehová y Dios le dijo, no. Porque fuiste soldado y derramaste bastante sangre, no. Pero tu hijo, le permitiré a tu hijo. Acá lo dice en el 47. Oiga. Para que no sea yo. Pero fue Salomón el que le edificó casa. Ajá. Aunque el Altísimo, ya aquí es Esteban, pero fue Salomón el que le edificó casa, aunque el Altísimo no habita en casas fabricadas por manos humanas. Mire. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, dice el Señor, dice el Señor. Ese es el Dios vivo. No dice el pastor. Nos equivocamos. Dice la Biblia que si no predican este evangelio, que ni hermano le llamemos. Amén. Y nosotros, varón, hermano, pastor, no, quiero decir, hermano, hasta eso se nos sale. Dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, dice el Señor. ¿Qué casa me van a construir? Ajá. ¿O cuál será el lugar de mi descanso? Es que no he hecho mi mano todas estas cosas. No, la casa de Dios que el gobierno tenía encerrada. Allá dejaron a Jesús encerrado, pero es la casa de Dios. La casa de Dios con alarma. Error de los hombres. La casa de Dios con cámaras. Oiga. Pero es la casa de Dios. Ah. Si de verdad hubiera sido la casa de Dios, déjeme decirle que cuando David decide transportar, porque en el monte estaba, ese monte del que está hablando aquí esta mujer, ahí estaba el arca del pacto en un monte. Cuando David la decide transportar a Jerusalén para que esté detrás de puertas, detrás de paredes y esté segura, dice que el arca se iba a caer y un amigo de David la llevaban en una carreta. Nosotros salvadoreños tenemos una carreta que bueyes van jalando. Y el arca se movió y se venía.
Y el hombre metió la mano para agarrarla. En ese instante murió. Déjeme decirle que ese tabernáculo, ese templo estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo. Lo dividía una cortina. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. En el arca del pacto estaban los 10 mandamientos, los libros de Moisés. Estaba la vara de Aarón que floreció. Estaban pedazos del maná. Y el sumo sacerdote era el que entraba ahí una vez al año. Sí. Una vez al año podía entrar ese hombre. Y no podía entrar con manos vacías. No entraba con dólares y ofrenda. Entraba con sangre para hacer expiación por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Sí, así es. Le ponían unas campanas aquí. Y aquel amigo, mientras las campanas estuvieran tocando, íbamos bien. Había esperanza que saliera. Pero si aquellas campanas dejaban de tocar, déjeme decirle que esa noche habían panes. Esa noche habían tamales y café. Porque no volvía el amigo vivo. Si las casas que ustedes tienen fuera de verdad, no necesitaran laquearla los pastores. Volvamos donde íbamos. Mira lo que dice. ¿Dónde, varón? ¿Dónde? Ya vamos en el 54. ¿De dónde? De hecho, siempre. Ok. Imagínense lo que él dice en el 49. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, dice el Señor. ¿Qué casa me van a construir? Ajá. ¿O cuál será el lugar de mi descanso? ¿Acaso no he hecho yo con mi mano todas estas cosas? Ay. Estamos entendiendo por qué nosotros no tenemos templo. Estamos entendiendo, pero no, hermano, no. Vamos, Cristo fue al templo. Cristo fue al templo, los apóstoles fueron al templo, Juan fue al templo, Pedro, aún hasta Pablo. Ok, vamos al templo también nosotros. San Juan capítulo 2, 13. Dice la palabra del Señor que estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y entró en el templo. Oiga bien, y halló en el templo a los que vendían bueyes, vendían ovejas, vendían palomas y los que cambiaban las monedas ahí todos sentados. Entonces vino el Señor, creó un azote, un hacial decimos nosotros, creó un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos aquellos. Y a las ovejas y a los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Oiga bien, el celo de tu casa me consume. Y los judíos preguntaron: ¿por qué haces esto? ¿Qué señal nos das? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Oiga. Entonces los judíos le dijeron: este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Oiga bien, me llama un punto la atención, mire, que ni los apóstoles le creyeron. Cuando el Señor le dice: destruyan este templo
Juan. Oí en 3 días. Qué exagerado, Jesús. Ni aunque trabajemos las 24 horas del día. ¿Cómo? Porque mire, dice que hasta que resucitó el Señor, se acordaron de esto y le creyeron a la Escritura. Mire, Y andaban con Cristo, imagínense. Pero mire lo que dice, volvamos al punto de nosotros. Oiga lo que dice. Vamos por parte. Quiero tocar un texto. El número 16, quiero que me lo lean en la Reina Valera. ¿Quién lo tengo? No todos. ¿3:16? Sí, donde estábamos leyendo, el versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Oiga bien, lo que le dice es, y dijo a los que vendían palomas, saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Vaya, ¿Cuántos de ahí se agarran los pastores? toquemos este punto, correcto, hermano. Pero mire, los pastores, este texto no es para ellos. Déjeme decirle por qué. No sé si puede acercar el teléfono, todavía estamos grabando, ¿ok? No hay por acercar el teléfono, ok. Los pastores este texto no lo hacen para ellos, porque era un mercado. Porque miren, habían bueyes, habían vacas, habían palomas, habían gente que estaban cambiando la moneda, habían... ¿De qué no había? Entonces, cuando dice, escrito está, no hagan de la casa de mi padre, ¿verdad? Un mercado. Para los pastores, esto no es para ellos. Porque un mercado para nosotros, para la gente nosotros latinoamericana, un mercado es donde usted va y le dicen, va a querer tomates, va a querer cebolla, y va a chile, a tanto la carne, los huevos a tanto, porque estaban vendiendo bueyes, ovejas, estaban vendiendo de todo. Así que para ellos tienen mercado. Ellos tienen un templo. Ellos no es mercado. Ellos es un templo donde cantan y alaban y cantan y bendicen y danzan y gritan y corren y ofrendan y ¿qué no hacen? Hacen baile. Pero lo asocian a un mercado. Como cuando usted va a la fiesta. ¿Llevo tomates? Ya llevo tomates. ¿Llevo cebolla? Sí, llevo cebolla. Quiero leerlo en el griego original, como fue escrito. Porque nosotros entendemos en nuestra lengua. Oiga lo que le dice el 16. Y dijo, oiga bien, y dijo a los que vendían palomas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad estas cosas de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. O ahí cambian, ¿verdad, pastores? Ya no es mercado, ahora es una casa de comercio. Si en la iglesia, en el templo donde usted está yendo, hacen cambio de dinero, reciben dinero, transacciones de dinero, hacen de todo, venden pupusas, venden gorditas, venden salvación, venden el bautismo, venden las cosas de las charlas de los matrimonios y en todo agarran ofrendas, agarran diezmos. Sorry, usted tiene una casa de comercio. ¿verdad? Usted no está yendo a la casa de Dios. Si a usted le han dicho que ahí en el templo hay un rótulo que dice Iglesia Manantiales de Vida, casa de Dios, mentira del diablo o mentira de los hombres también. Mire los hombres. Si a usted le han dicho venga a la casa de Dios, Dios no tiene casa. Ah. La tierra. le han mentido, le han mentido. ¿Verdad que ya no es mercado? Ahora es casa de comercio. En el comercio, ya mercado, ya es diferente. Ya mercado, no es que tenía un gran desorden ahí, hombre.
gran desorden que tenía, por eso era un mercado. Hacen garajeo. Ajá. Por eso, ¿verdad? Pero ellos no tenían mercado. Pero casa de comercio sí tienen, mentirosos. Wow. Oiga lo que sigue diciendo. Pero la Reina Valera dice mercado. En el griego original, cuando lo escribió San Juan, les dijo casa de comercio. Dejen de estar haciendo billete, hombre. Cortas palabras. ¿Para qué les andamos con tanto rodeo? Que a ustedes no les importa las almas. Sí. ¿Qué nos tiene que importar a nosotros caerles bien a ustedes? Pero con Dios van a dar cuentas. Así es. Oiga bien, ahora quiero brincar al 19, la misma escritura. ¿Dónde estamos? Siempre en San Juan 2. El 19. El que lo quiera leer en voz fuerte. Fuerte y lo van a leer. Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ahí tenemos. Oiga el 19, Jesús les dice, oiga lo que les dice en el griego. Destruyan este santuario, este templo. Y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron. 46 años se ha tardado en construir este santuario. Y tú lo vas a levantar en 3 días. 3 días. Este templo faltaban 20 años para que naciera Jesús. Cuando lo empezaron a construir. Haga de cuenta que si usted nació en 1980, este templo lo empezaron a construir en 1960. O sea que cuando Cristo nace, ni todavía habían terminado con esto. Y luego Cristo tiene que pasar casi 26 años. Pasan 26 años para que terminen el templo. Alrededor de 26 años tiene. Por eso leemos en el Evangelio de Lucas, cuando vienen los discípulos emocionados, que Jesús llegó a Jerusalén y le dice: maestro, mira este edificio del templo. Maestro, mira este edificio del templo. Y haga de cuenta que andaban de aeromosas los apóstoles. Quiero decir de conductor de guía, esa es la palabra. Andaban de guías enseñándole a Jesús el templo, porque era nuevo. Ahora entendemos por qué se lo andaban enseñando. Pero les digo, si leyéramos la Biblia entendiéramos. Por eso se lo andaban enseñando, porque era nuevo. O sea, casi mirá, Señor, qué bonito nos quedó el templo. Y el Señor los destruye y les dice: de todo esto yo les digo que no quedará piedra sobre piedra. Oiga bien, que no quedará piedra sobre piedra. Oiga bien. Entonces sigue diciendo que el Señor les dijo: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Oiga bien, ya no estaba hablando de templos hechos por las manos de los hombres. Ya no estaba hablando de santuarios, ya no estaba hablando de casas, ya no estaba hablando de 4 paredes. Ya el Señor estaba hablando espiritualmente. Así es. Este es el nuevo pacto. Esta es la nueva alianza. Esta es la nueva manera de salvarse, que es por medio de Jesucristo, no por templo. Imagínese. El templo aquí va a quedar. Porque los que van a las iglesias, ellos dicen que cuando uno dice que no hay templo, entonces cuando expulsó. Oiga bien. Entonces, cuando ellos dicen que no hay templo, que nosotros no tenemos templo, déjame decirle que nosotros tenemos el verdadero templo. Sí. Ya lo vamos a ver bíblicamente. Ya lo vamos a mirar bíblicamente. Así es. Ya no hablaba de templos humanos. Vamos a volver a San Juan 4. Así es. Ahí estamos cerquitita. Volvamos con la mujer. Porque como les digo, era tan importante lo que ella pregunta. Ella le dice: nuestros padres adoraron en este monte. Ajá. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar, en el templo, es lo que ustedes los judíos, ustedes dicen que en el templo. Mire dónde estaba la confusión. Pero nuestros padres nos dicen a nosotros que es en el monte. ¿A dónde es Jesús? Entonces Jesús le contesta en el 21.
Oigan bien, pastores. Jesús le dice, créeme, mujer, que llega la hora y este momento es que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Se acabó. Se acabó. Ahí Se está. acabó el negocio que encontraron una manera de sacar billete los judíos. Se acabó. Mire, Dios dio permiso de construir un templo a un hombre. Luego los judíos hicieron sinagogas. Sí. Dios nunca les dio permiso de crear sinagogas, pero ellos hicieron sinagogas. Así es. Mini templos, para que no tuvieran que subir todos los días, sino que este fin de semana, en el sábado, nos reunimos ahí y de ahí sacamos billetes también. Parece que he visto esta película. Sí, ya la vi. La sinagoga. Se llama El negocio de hoy en día. La misma cosa, el mismo negocio, la misma estrategia y la misma manera van a terminar condenados si no se arrepienten. Oigan lo que dice. Entonces Jesús le dice, se acabó. No es ni allá, no es ni aquí, ya no. Entonces, ya no está hablando de un templo terrenal. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8. Hebreos 8. Aunque no me lo crea, es un libro de la Biblia. Hebreos 8. Ya lo tenemos. Rápido, rápido, más rápido. Ahí como agarramos el control. Hebreos 8. 1. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Lo tenemos? Hebreo 8. Amén. Oiga lo que dice Hebreos 8. Ahora bien, oiga bien, ahora bien, el punto principal de lo que venimos hablando, de lo que venimos diciendo, es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de majestad en los cielos. Oiga, Cristo se sentó en el trono al lado. Qué bello. El ministerio, oiga bien, Él es ministro, oiga, Él es ministro del santuario, Él es ministro del tabernáculo, Él es el ministro del santuario de este tabernáculo verdadero, levantado por el Señor y no por los hombres. No sé quién escribió Hebreos. Mire, qué bueno. Algunos dicen Pablo, otros dicen Apolos, luego dicen que es que son un conjunto. Yo se lo atribuyo a Apolos. Mire, esta es la sabiduría de Dios. Ya Mire. varones hablando. Gracias. Gracias, varón, esta es la sabiduría de Dios. Oiga bien, ya no está hablando de templos terrenales. Oiga lo que dice el 2. Él es el ministro. Él es el ministro del santuario. Él es el ministro de este tabernáculo verdadero, levantado por el Señor y no por los hombres. Wow. Hermanos, si Él es el ministro del templo verdadero, si Él es el ministro del templo verdadero, ¿qué son los otros templos? Negocio, varón. Si él es el ministro del verdadero templo, entonces ¿qué son los otros templos? Él es el ministro del verdadero templo. Cueva de ladrones, varón. Los otros son templos falsos. Cueva de ladrones. ¿Qué es el opuesto de verdadero? Falsos. Y si son falsos, ¿qué son? Casas de comercio. Así es. Si son falsos, ¿qué son? Pura casa de robo. Cueva de ladrones es lo que son. Oiga. Cueva de ladrones. Eso es lo que son. Porque dice, mire, lo vuelvo a leer. Y lo vuelvo a leer. Ahora lo leeré en el griego original. Qué bonito está. Man. Acá está, mire. Tenemos un sacerdote, el cual se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Gloria a Dios. Oiga bien. Es un servidor,
Oiga, Él es el ministro, Él es un servidor del verdadero tabernáculo, el cual lo levantó el Señor y no lo levantó un ser humano. Mire cómo se conecta la escritura, ¿verdad? Mire cómo le dijo Cristo a la mujer samaritana y cómo hablan estos varones. Oiga lo que dice mi hermano acá. Mire cómo se conecta el Espíritu. Mire cómo el Señor decía: destruyan este templo y lo levanto en 3 días. Y allá lo dice, estos varones hablando en hebreos, allá lo hablan diciendo de que ellos estaban dando testimonio. Pero mire, este es el punto más bonito. También dice en el 1, este es el punto principal. No el punto secundario, no el punto que no importa, porque muchos dicen: sí, hermano, pero eso era más antes. Ahora tenemos que tener un lugar donde hay que llevar las almas. No es mentiroso. Lo que usted quiere llevar son las ovejas para quitarle la lana. Así como el pastor le dijo al hermano Raimundo, ya cuando se miró atizado y que la Biblia no le ayudaba, le dijo: ¿y qué dice usted? Le dijo: ¿que se le quita las ovejas? Le dijo: la lana, le dijo. Ustedes no lo están llevando por salvación, ¿verdad? Ustedes lo están llevando para llevarlos al infierno. Por eso dice la Biblia que cuando logran la conversión de un pagano, lo hacen hijo del diablo 2 veces. Porque ustedes mismos son hijos del diablo. Devoran las casas de las viudas, le dice Jesús. ¿Por qué son hijos del diablo? Porque no buscan el interés del alma, sino que buscan el interés de la bolsa de ustedes. Hay que pagar biles. Dios no lo mandó a hacer templo. Páguelo usted. Ay, es que hay que pagar la luz. Dios no lo mandó a hacer templo. ¿O acaso se llama usted Salomón? Y si se llama Salomón, no creo que sea hijo de David. Porque hay tiempo de vida muerto. Estamos arruinados. Oiga lo que sigue diciendo. Pero si eso no es suficiente, dele vuelta a la página y abra Hebreos 9. Hebreos 9, para que no digan: ay, el hermano Donald está chambroso. Es que no quiere a los pastores. No es que no quiera a los pastores. Lo que no quiero es que las almas se pierdan. Lo que no quiero es que un día nos vayan a agarrar a nosotros en un momento de verano, de invierno, y nos hagan naufragar en la mentira. Por esto es necesario esto para el mismo pueblo, para que cuando venga el lobo y venga con los dientes afilados, mire, usted tenga una buena espada. Usted tenga una buena espada para pegarle sus buenos leñazos. Que no nos podemos dejar, hermanos. Dice la palabra del Señor: tomen toda la armadura. Toda la armadura. Tomen la espada. Tomen la espada. Y con la espada no se juega defensa. Con la espada se juega defensa y también se avienta al enemigo. Yo una vez tuve una revelación que yo peleaba con los demonios y con los hombres, y del cielo me bajó una espada de este tamaño, mire. Es porque el Señor no crea que vamos a ser como los escuderos que andaban acá. El Señor me iba a poner Biblia. El Señor me iba a poner Biblia, ya me lo venía diciendo. Eso es lo que tenemos que anhelar, hermanos. Predicar la Biblia, no predicar experiencias. Prediquemos la Biblia. Las experiencias el Señor nos las da para que nos aumente la fe a nosotros mismos, para que la iglesia aumente en fe. Pero lo que tenemos que predicar es la palabra del Señor. Hebreos 9:11. ¿Lo tenemos? Amén. Gracias, Señor. Mi alma te bendice. Oiga lo que dice Hebreos 9:11. Pero Cristo vino ya, y Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Oiga, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de este mundo. No de esta creación. ¿Por qué no tenemos templo, hermanos? Porque el templo de nosotros no es de este mundo. Así de fácil. ¿Por qué no tiene 4 paredes? Mejor explique. Mejor así pregúntenle. Hermano, ¿por qué no tienen 4 paredes para sacarle billete a las almas? Porque el templo
templo no es de este mundo. Oiga lo que dice. En cambio se presentó Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros. ¿Verdad? De los bienes futuros, ¿verdad? Dijo el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada quien según su obra. Todo esto es en la gloria venidera. Dejen de hacer billete aquí en la tierra. Así es. Porque cuando se mueran, Dios no les debe nada, porque ya les pagó aquí. Así es. Ustedes mismos, no, disculpen, Dios no les pagó. Ustedes metieron la mano y ustedes cobraron. Ahí está. Comprar el avión, varón. Ustedes son unos extorsionistas, es lo que son. ¿Verdad? Ustedes extorsionan la palabra de Dios. Ustedes le cobran renta a las almas. Ustedes lo que son terroristas, cobrándole renta a las almas y las almas muriéndose de hambre. Las almas muriéndose en una pandemia y ustedes haciéndose ricos. No, hermanos, así no es. Oiga lo que dice. En cambio se presentó Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros. A través de una tienda de campaña, un tabernáculo más amplio y más perfecto. Ahí está. Ahora pregunto yo, ¿por qué más amplio, hermanos? Y más perfecto. Oiga, más amplio y más perfecto. ¿Por qué más amplio? Déjeme decirle por qué más amplio. Porque ya entramos, usted, ya entramos los gentiles. En el tiempo aquel, casi solo los judíos iban. Y de vez en cuando cuatro pelones que querían convertirse al judaísmo. Dice más amplio y más perfecto. Cumplimiento. Oiga bien. Cumplimiento en Cristo. No fabricado por mano de hombre, es decir, que no es de este mundo. Por esa razón nosotros no tenemos templo, porque nuestro templo se llama Cristo y nuestro tabernáculo es Cristo. Así es. Y nuestro templo y nuestro tabernáculo está en el cielo. Y Él nos mandó al Espíritu Santo, que es el que nos ministra, el que nos lleva a toda verdad, el que nos conduce para que lleguemos a ese templo. Así es. Miren, los judíos tenían que hacer ese viaje una vez por año a visitar ese templo. Nosotros lo visitamos todos los días. Sí. Todos los días cuando nos reunimos con Cristo, cuando venimos en oración con Cristo, cuando hablamos con Cristo, cuando venimos el Espíritu Santo nos lleva Sí, amén. a aquel templo santo. Gloria a Dios. Se llama Cristo. Así que no me digan a mí que yo no tengo templo, porque yo tengo el templo verdadero. Ustedes tienen un templo falso. No de este mundo. Oiga bien. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención, varón? Usted lo acaba de decir así. No de este mundo. No de este mundo. ¿Sabe qué? El Señor hasta se lo confirma a un pagano. Yo no entiendo, pastores. Si Dios se lo confirma a un pagano, ¿por qué ustedes no entienden? Sí, ¿verdad? Porque son tan cabezones que el Señor se lo confirma a un romano, a un pagano. Y el hombre entendió. El hombre que entendió y la mujer del hombre entendió. Y el hombre hasta lo testificó. Y ustedes que se hacen llamar hijos del gran rey, ustedes que son los ministros, no entienden, Dios mío. San Juan 18. San Juan capítulo 18. San Juan capítulo 18. Amén. Gloria a Dios. ¿18? 18, mamá. San Juan 18. ¿Lo tenemos? Vamos a agarrarle sabor desde el 33. Para que miremos con quién es el pagano que Cristo está hablando. 33 dice: entonces Pilato volvió a entrar donde estaba Jesús y le preguntó:
¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros acerca de mí? Oiga. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho?, le pregunta. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Oiga, qué lindo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de esta tierra. Oiga, qué lindo. ¿Cómo puede ser que a un pagano el Señor le haga entender que Él no es de un reino de este mundo? Y ustedes, ¿por qué hacen tantas casas en esta tierra? Si supuestamente vamos solo de pasada. Así es. Pero ustedes construyen raíces porque roban ustedes y tienen la esperanza que después el siguiente pastor sea el hijo de ustedes. Ustedes se han vuelto unos reyes. Sí. Se creen reyes de la tierra y se hacen reyes de las pobres almas. Porque después que se encaraman ustedes de ladrones, después vienen y encaraman a los hijos de ustedes para que el reinado siga. Ahí está Roberto Gómez. Ahí está Jesucristo mi refugio. Se murió el tipo y ahora sigue la familia robando. Y es verdad. Van a demandar que demanden, de todas maneras no tengo nada. Vienen a ser unos reyes que dice la Biblia que le ponen cargas pesadas a la gente. Oigan lo que Cristo le dice. Le dice que Cristo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y este hombre entendió. ¿Sabe por qué le digo que entendió? Porque era pena de muerte para los romanos que alguien se levantara proclamándose rey sin que Roma lo pusiera. Y Roma no puso a Cristo. Y este hombre aún así, cuando Cristo está crucificado, le pone un rótulo en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín, que decía: este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Él lo confiesa. ¿Verdad? Este hombre estaba exponiendo hasta pena de muerte, mire, confesando con esas palabras que este es Jesús. Y aún los mismos sacerdotes le dicen: no, y no le pongas así, Sí. ponele, este fue el que dijo que era el rey de los judíos. Dijo: lo que ya está escrito, escrito se queda. Pero mire, dijo el Señor: yo no soy, mi reino no es de este mundo. Lo mismo que decía en Hebreos, que Él es el ministro de un tabernáculo que no es construido por manos de hombres, que no es construido para los hombres, sino que es levantado por el Dios mismo. Sí tengo templo, hermanos. Y mi iglesia, el pueblo que me acompaña, mis hermanos también tenemos templo. Se llama Cristo. Amén. Ustedes lo que tienen son 4 paredes, que solo viene un temblorcito ahí de 5 puntos y algo, solo se jamaquean. El templo de nosotros nunca acaba. Allá lo dice en Apocalipsis, de que no vio, dice allá Juan, no vio en la Nueva Jerusalén templo, porque era el Todopoderoso y el Cordero. Ese no va a morir. A ese no le tienen que castigarlo y no lo tienen que mandar a lavar toiles. A ese no le van a mandar a pintar en las paredes. Y si usted es arruinado, lo mandan a cortar el zacate. Nosotros sí tenemos templo y tenemos el templo verdadero. Incorruptible. Volvamos entonces a la Escritura. Porque Pablo también, hablamos de Esteban. Esteban le dice: mas Salomón fue el que le edificó casa. Porque en verdad, ahí dice, el santo Esteban dice que el profeta decía: si el cielo es mi trono
y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué me pueden edificar de casa? Pero déjeme decirle que también Pablo lo confirma, Esteban lo confirma y lo confirma también Pablo. Vámonos a Hechos de los Apóstoles 17. Hechos 17, capítulo 17, 24, el capítulo 17. Para que miremos a Pablo confirmándolo. 17, mamá. 17. Pablo en Atenas. Pablo está visitando Atenas. Pablo visitando Grecia. Oigan lo que dice Pablo. 17, lo tenemos 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas. Amén. Oiga, La casa de Dios, ¿qué más queremos? tabernáculo del Rey, manantiales de vida, casa de Dios, templo, la puerta de Dios. Oiga, Pura mentira. no habita. Oiga bien, léalo, varón, léalo usted. Y el 25, qué bonito. Dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Oiga bien. Wow. ¿Sabe usted por qué Pablo, por qué Pedro, por qué Santiago, No habita en manos chucas, el Correcto. templo de manos chucas, en otras palabras. por esta razón Felipe no se agarraron a pescosadas con los sacerdotes? Para decirle, hey, ya Cristo nos dio la autoridad, muéranse todos y nosotros tomamos el templo. La iglesia entendió que ya esas 4 paredes no importaban. Ellos entendieron que el verdadero templo era Cristo. Aquí lo dice Esteban, aquí lo dice Pablo, lo dice la iglesia allá en Hebreos. Lo dicen todos. Lo dice Pedro. Lo dicen todos, lo dice Juan. Pero mi pastor, que no entiende, él dice que esta es la casa de Dios. No. Créale a su pastor o créale a la Biblia. No habita en templo de manos sucias. Me encanta una pregunta que el hermano Mundo le hace a la gente. ¿Cree usted en la Biblia? ¿Y qué pregunta más tonta es esa? Dice la gente. Pregunta más necia. ¿Soy cristiano o le creo a la Biblia? Si le cree a la Biblia, aquí lo está viendo. Si lo cree a la Biblia, créale a la Biblia. Pero si su pastor le dice que el templo es casa de Dios, usted le está creyendo al hombre. Así de fácil. Pero como no, pero como hay Biblia, ¿verdad? Vámonos a Hechos 16, una página atrás. Hechos 16, porque ellos habían entendido. Ellos entendieron de que el templo ya no te servía de nada. Es más, cuando mandan a Pablo a hacer voto al templo, ¿para qué lo mandaron? Para que los mirones, los que estaban criticando, miraran que hacía voto. Para eso fue Pablo al templo. Y para terminar de arruinar la historia, en el templo lo capturan. Solo fue para que el pobre lo metieran preso en el templo, cuando estaba haciendo los votos. Imagínense. Para eso sirven los templos, para meterlo preso a usted. Para eso sirven los templos, para ponerle cadenas del diablo. Oigan lo que dice. Hechos de los Apóstoles 16, 12 y 13. 12 dice, y de ahí fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esa ciudad estuvimos algunos días. Oiga el 13. Un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río donde se hacía la oración. Y allí nos sentamos y empezamos conversación con las mujeres ahí reunidas. Oiga. Pablo, ¿y por qué no hiciste templo, Pablo?
Si hubieras hecho templo, hubieras podido llevar a esas almas. En un río se hacían las reuniones. Porque Pablo había entendido que solo un hombre tuvo permiso de construir un templo, se llamaba Salomón. Es más, Pablo dice, Cristo no me ha mandado a bautizar, sino a predicar. Imagínense, ni bautizar quería. A él lo mandó a predicar, no a bautizar. Si no quería bautizar, ¿usted qué cree que quería hacer templo? Así es. Y no crea de que no tenía. Pablo hubiera tenido buena clientela. No como muchos de ustedes que allá andan, quiero crecer, queremos crecer, pero quieren crecer en bolsas, quieren crecer con almas, quieren crecer con ovejas, pero espiritualmente siguen siendo los mismos ignorantes, porque no quitan el interés de sus bolsas de afuera. Imagínense, en el lado de un río se hacían las oraciones, pero como, para que no digan que es chisme de nosotros, Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Espérame que la mía no tiene color. Dios guarde, dijo la señora. Colosenses capítulo 4. Mano Mundo, hágame el favor de leerlo, porque yo lo voy a leer en otra versión. ¿Qué versículo? 4:15. Sí. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Oiga bien. Está en su casa. Oiga bien. Gracias, hermano Calle. Hermano Calle ya vino. Ya llegó, Ya llegó el hermano Calle. Cabe llegar el varón. Acaba de llegar. Bienvenido, varón. Oiga bien. Oiga bien lo que dice. Saludad a los que están en la Odisea, a los hermanos en la Odisea. Y saludad a Ninfa y a la iglesia que está en la casa de ella. Oiga. ¿Verdad que la Odisea? ¿Verdad que Pablo? ¿Verdad que Ninfa? Nuestra hermana Ninfa había entendido que no había necesidad de templos. Es que son pocos los que entienden. La casa de Dios, Oiga. tabernáculo de Dios. Mentirosos. Sí, es cierto. Oiga lo que le dice. Saludad a los que están en la Odisea. Y saludad también a Ninfa y a la iglesia que está en la casa de ella. No le dijo, ¿verdad? Saludad a los hermanos que están en la iglesia de Ninfa. Es que mire, bien le dice Cristo que son cueva de ladrones. Eso es lo que es. Bueno, gracias hermano por llevarme al segundo punto. Esta es mi pregunta. Les voy a preguntar a ustedes, si la Biblia no apoya construir templos, ¿por qué lo hacen? Mana María ya llegó, ya hace rato que llegó, por dinero. Está claro. Sí, porque Lo hacen por enriquecer sus bolsas. Por enriquecer sus bolsas. El varón lo dijo, cueva de ladrones. Hablámoslo bíblicamente. Porque a mí después dicen, ay no, que ese varón le tira muy fuerte. Qué feo les habla. Déjenme decirle que yo les hablo bien cariñoso. Trato de ser respetuoso. ¿Me entiendes? Trato de ser calmado. Porque después dicen que uno es un gran grosero con ellos. La Biblia no tiene necesidad de ser calmada con ustedes. Miremos por qué entonces crean los lugares. Jeremías capítulo 5. Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 5. Amén. ¿Por qué razón entonces, pastores, ustedes hacen templo? El Señor no los pidió. No anden de mentirosos diciendo que Dios los pidió. Porque David, él se lo pidió. Y para ustedes, ay, que ustedes son más santos, ya me acordé. Disculpen.
5:26, ¿lo tenemos? Amén. 5:26. Porque fue. En mi pueblo hay malhechores que colocan trampas como para cazar y atrapar pájaros. Pero ojo, que no cazan pájaros. A cambio cazan hombres. Ahí está, mire. Oiga bien, en mi pueblo hay malhechores que colocan trampas como para pillar pájaros, pero en realidad lo que cazan es hombres. Malhechores, y los hombres le llaman santos hombres de Dios. Mire, el siervo. Y cuando oímos la palabra siervo pensamos en el de corbatita. Así ve, bien vestidito, bien lustrado, con la esposa aquí, los hijos del lado. Y los que dicen varón, bendecido, prosperado en victoria, ese es el siervo. Y la Biblia a ustedes le llama malhechores. Malignos, dice, malhechores, malignos. Malignos le llama la Biblia. Impíos. Impíos, pecadores, injustos. ¿Les sigo? Y nosotros pensamos que impío es el que no conoce de Dios. Mire ahí la Reina Valera. Lean. Dice, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Oye. Acechaban como quien pone lazo. Pusieron trampa para cazar hombres. Oiga bien. Y para nosotros el impío es el que anda cantando la ranchera. Sí. Es el impío el que está allá debajo del puente. ¿Y ahora cómo le llama la Biblia a ustedes, pastores? Bola de ladrones. 38. Dice el Señor. Por eso les pregunto, ya le preguntaron al Señor, déjeme decirle que en esta enseñanza de salvación que tenemos, el Señor le dijo al hermano Nicolás, levántame, le dijo, una iglesia. ¿Sí? Y el hermano se confundió, Así es. porque no tenía ayuda todavía, y empezó a construir una casa, empezó a construir un templo.